El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó que los intendentes electos de Salto y Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, pudieron salir del refugio antiaéreo en el que se encontraban desde que comenzó la contraofensiva de Irán sobre Israel y están siendo trasladados por vía terrestre con apoyo del ejército israelí hacia un punto seguro desde el que podrán viajar a Montevideo. Lubetkin también confirmó que esta noche estará viajando a Nueva York para reunirse con Naciones Unidas a fin de concretar el operativo de relevo de parte de las tropas que integran el batallón Uruguay en el Congo. Bienvenidas, bienvenidos a MBD Noticias. Comenzamos con la información con 11 grados a esta hora aquí en Montevideo, en la capital. Una jornada que va a seguir con el cielo nuboso, con periodos de cubierto, neblinas, el viento soplando del sector sur entre 10 a 30 kilómetros por hora. La máxima anunciada por Inumet para hoy es de 15 grados y las cámaras del Centro de Gestión de Movilidad nos cuentan que en Belsen, entre Colombes y Ámsterdam, hay hormigonado hasta las 22 horas, que en Riachuelo, entre Tabarés y Parvadomus, también hay hormigonado hasta las 17 horas, y en Mario Casinoni, entre Francisco Canaro y Ana Monterroso de la Valleja, hay hormigonado hasta las 18. El exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, dijo que falta mucho para avanzar en la búsqueda de personas detenidas desaparecidas. Sostuvo que el gran enemigo de la búsqueda es la burocracia estatal y confía estar en una buena coyuntura por el apoyo que dieron desde sus respectivas intendencias el presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose. Sin el acceso a los archivos de Necrópolis de Montevideo no se hubieran identificado los restos de la militante comunista Amelia Sanjurjo en mayo del 2024, dijo Tyler, y detalló los motivos de su renuncia y la falta de entendimiento de la clase política sobre el mecanismo de democracia directa de esa institución. Tyler señala que a los motivos personales que determinaron su renuncia se sumaron problemas de legitimación y críticas de la sociedad civil por la elección del directorio. Culminada la primera vuelta electoral, comunicó su decisión a familiares de detenidos desaparecidos, que se hizo efectiva el 31 de mayo. Tyler, que tenía a su cargo la búsqueda de desaparecidos, dijo que en su gestión tuvo 3 hallazgos y tiene confianza en que se avance en esta administración. Le tengo fe al presidente de la República y a la vicepresidenta, pero sin hacer propaganda, te voy a explicar por qué. Porque durante los años en los que yo estuve trabajando en esto, ambos prestaron un apoyo sustantivo, material, comprometido y silencioso. Nunca hicieron campaña política, que fue muy valorado además por esto. Esto se transformó en máquinas para el batallón 14, por ejemplo, pero también en un respaldo importantísimo en todo el trabajo de Necrópolis, por parte de COSE. No hubiéramos identificado a Amelia Sanjurjo si no hubiéramos tenido acceso a esos archivos, si no hubiéramos tenido acceso a Necrópolis, si no hubiera habido una movilización en serio interna de esa materia. Estuvimos 11 meses buscando esa identidad. Consultado por la investigación administrativa que determinó que la presidenta de la institución, Carmen Rodríguez, habría incurrido en acoso laboral contra una funcionaria y la falta de resolución del Parlamento sobre el caso, es uno de los elementos que ha llevado a la institución a sufrir una crisis. Esto es parte de la crisis de liderazgo, si se quiere. Bueno, el hecho que algunos también nos estemos yendo, que también debilita más al liderazgo, pero una de las causas de la crisis de liderazgo es esto, que siga ejerciendo la presidencia cuando pesa una presunción. Yo no estoy diciendo de renunciar a la institución y eso, pero por lo menos haberse apartado por un periodo era una opción razonable. El exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, se refirió al incendio intencional que costó la vida de 4 personas privadas de libertad en el módulo 11 de la unidad 4, ex Comcaren, la tercera vez que se queman, entre ellos al estilo masacre, dijo Tyler, y recordó que el Parlamento había sido advertido por la institución sobre las consecuencias de la aplicación de la LUC, aunque reconoce que es un tema estructural del cual todos los gobiernos son responsables. Es la tercera vez en menos de un año, ¿verdad?, que se queman entre ellos los reclusos. Y en estilo masacre, número uno. El segundo es, yo escuché al ministro Negro, tiene razón, la LUC
es responsable en gran medida de esto, pero además se dijo, porque la institución fue al Parlamento y les dijo, esto va a aumentar la violencia intracarcelaria, con todas las palabras, y no nos dieron bolilla. Y la última cosa es, sí, es estructural, pero que sea estructural no quiere decir que nadie tiene la culpa. Probablemente quiere decir que todos tienen la culpa, porque si es estructural, es a largo plazo y debió haber sido abordado, bueno, por este gobierno que está entrando, esperemos que sí, por el anterior y por el anterior. Y no fue lo que se hizo. De alguna manera han estado siempre relegados al segundo plano. Esperemos que este llamado a la conciencia y al horror que tiene que generar esto, finalmente nos movilice en serio. Y la directora del Instituto Nacional de Rehabilitación, Ana Juanche, explicó en conferencia de prensa cómo se desató el incendio ocurrido en la cárcel de Santiago Vázquez. Además informó sobre el procedimiento y aclaró que la Fiscalía continúa trabajando en este caso. El incidente fue en el módulo 11 de la unidad 4B del complejo número 4 Santiago Vázquez, en el sector A2. Fue protagonizado por dos grupos de personas que rompieron los candados y salieron a enfrentarse con cortes carcelarios. Cuando la policía se entera del incidente y concurre a reprimirlo con munición menos que letal y con agentes químicos, es frenada con colchones y en ese momento los habitantes de una de las celdas repliegan, se encierran en la celda y las otras personas que estaban enfrentándose tiran un trozo de colchón quemado que es altamente inflamable y con eso se prende fuego los otros colchones y el resto de la celda. Esos fueron los hechos. En este momento está Fiscalía trabajando, primeramente Fiscalía de Flagrancia, después Fiscalía de Homicidios. También hubo pericia de la Dirección Nacional de Bomberos para poder despejar cómo había ocurrido el hecho de la muerte. También trabajó la Dirección de Policía Científica, la Unidad de Análisis e Investigación Penal para esclarecer los hechos. Bien, y sobre este tema el ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que el incidente está vinculado al problema del hacinamiento creciente y la alta tasa de prisionalización de Uruguay. Negro atribuyó las problemáticas a la ley de urgente consideración impulsada por el gobierno de Luis Lacalle Pou, que según expresó vio en la cárcel la única solución. El problema que tienen las cárceles y que motivan estos tipos de episodios es el problema del hacinamiento creciente que sufrimos y con el cual nos encontramos al asumir esta administración. Estamos hablando de las tasas de prisionalización más altas del mundo. Uruguay tiene la mayor cantidad de presos en términos relativos en toda América Latina. Es el primer país de América del Sur, América Latina, con presos por cantidad de habitantes por año. Por lo que ese dato en sí ya nos da la pauta de que las medidas a tomar son de tipo estructural y no pueden ser mencionadas como, ninguna de ellas como preventivas o que sirvan para impedir que estos episodios se repitan. Debemos afrontar un cambio de matriz normativa en materia de sistema carcelario que vaya incluso en contra del seguido hasta ahora. Nos encontramos con esta tasa de prisionalización y de violencia en las cárceles, debido también a una política de la administración anterior que vio en la cárcel la única solución de los problemas y que tuvo en la LUC su bandera o estandarte. Bueno, estas son las consecuencias. La Asociación de Funcionarios del Ministerio del Interior valoró como un logro que el Ministerio reconociera un error cometido en el descuento de haberes a funcionarios por licencias médicas generadas por lesiones o patologías producidas en actos de servicio. La presidenta de AFUMI, Virginia Rossi, dijo a MBD Noticias que en una instancia de negociación tripartita en el Ministerio de Trabajo, además de reconocer el error, se dispuso el pago de los haberes mal descontados. Fue un logro importante para los trabajadores policiales que se reconociera desde la administración el error que se venía dando
en cuanto a la aplicación de las certificaciones médicas, no respetándose la normativa vigente de que cuando la certificación era a razón o en ocasión del servicio, se debería de continuar aplicando el régimen anterior, lo que significaba que no tuviera ningún tipo de descuento. Así que la Administración en principio reconoce ese error y la devolución de los saberes. Continuaremos trabajando en una mesa bipartita con la Comisión de Asuntos Sindicales del Ministerio para poder armar un protocolo de cómo se irán devolviendo esos saberes. La implementación de la ley nace con la rendición de cuenta, es la ley número 20.075. Se empezó a aplicar en el ámbito de los funcionarios públicos una cuenta corriente de 9 días a partir de las certificaciones mayores de los 9 días. Si las mismas no están dentro de la nómina de enfermedades laborales, se empieza a descontar el 25% de los saberes por día. La Cámara de Senadores aprobó hoy por 22 votos en 23 la venia de Alejandro Henry Rodríguez como el nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización en sustitución de Eduardo Viera, quien renunció a su cargo por la polémica que se generó por su condición de colono. El senador Aníbal Pereira dijo que el nuevo jerarca es un productor reconocido de La Valleja y un hombre de trabajo permanente. Mocionamos para que se trate en forma grave y urgente la solicitud de venia remitida por el Poder Ejecutivo a los efectos de designar en el directorio del Instituto Nacional de Colonización en calidad de presidente al señor Alejandro Henry Rodríguez. Firma la moción el señor senador Sabini. ¿Se vota la moción? 22 en 23. 22 en 23. Estamos proponiendo que el Senado apruebe la venia de quien tenga que presidir el Instituto Nacional de Colonización con el rol trascendente que este instituto en este periodo de gobierno se le encomienda, sobre todo para llevar adelante los compromisos de gobierno de adquisición de nuevas tierras y poder cumplir con casi 3.000 aspirantes a colonos y poder revitalizar esa herramienta formidable que desde el año 1948 tiene nuestro país. Por lo tanto, por la experiencia acumulada, por sus estudios, la formación y fundamentalmente el conocimiento y el trabajo permanente en el sector agropecuario desde varios lugares, entendemos que estaba el Poder Ejecutivo proponiendo a alguien absolutamente idóneo para presidir dicho instituto. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, informó que los intendentes electos de Salto y Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, fueron evacuados de Israel por tierra y ya se encuentran viajando de regreso a Uruguay con fecha de llegada a confirmar. 2 intendentes ya salieron de Israel y salieron por tierra. Y la operación fue del gobierno israelí, nosotros no tenemos nada que ver, fueron ellos que lo llevaron, fueron ellos que lo sacaron y ahora tendrán un largo recorrido hasta llegar a Uruguay. Nosotros estamos focalizados en lo que estamos detectando, que son uruguayos no residentes, que están transitoriamente en Israel. No nos lo han pedido muchos. Solamente hemos recibido algunos pedidos, pero estamos tomando algunos escenarios de emergencia para tener un mínimo de capacidad. Por otro lado, Lubetkin explicó que este martes tendrá varias reuniones con personal militar y civil de la ONU en Nueva York para intentar destrabar la salida de parte del batallón uruguayo en el Congo. Las reuniones que voy a estar mañana, porque voy solo por 24 horas y regreso, es básicamente verme con los operativos, o sea, los comandantes de las tropas internacionales, los responsables de logística y naturalmente los responsables del escenario político. Tenemos que sentarnos en la mesa y trabajar en detalle para ver cómo se resuelve. Supuestamente hay voluntad de todos, pero en un escenario internacional donde la situación en el Congo es la que es y la situación en Ruanda es la que es, a la voluntad a veces se le bloquea con escenarios puntuales, pero como nos indicó claramente el presidente Orsi, tenemos que resolverlo. El gobierno
gobierno de Luis Lacalle Pou gastó 54% más de publicidad oficial en 2024 en comparación con 2019, esto según un pedido de acceso a la información respondido por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. Los principales anunciantes ejecutaron casi el 84% del total de gasto estatal en el periodo, incluyendo el Banco República, Antel, el Ministerio de Turismo, UTE y el Banco de Seguros. La información surge de un pedido de informes realizado por Gustavo Gómez, especialista en medios de comunicación y director de Observacom, a la Oficina de Planeamiento y Presupuesto. El gasto en publicidad oficial se duplicó en las empresas públicas entre 2020, año de pandemia, y 2024, pero en los restantes organismos públicos nacionales, Administración Central y organismos, incluso se redujo ligeramente. Lo llamativo es que al compararse los años electorales, donde suele aumentar el gasto, es que en 2024 hubo un aumento significativo en dólares del gasto de las empresas públicas, con 54% y con picos del 76% en el BROU o 72% en UTE. En 2024 apenas se incrementó el gasto de publicidad oficial comparado a 2022 y 2023. En 2024 el Estado gastó $8 millones en impresiones, reproducciones y encuadernaciones como promoción, pero sin gastar en medios. El gasto del rubro publicidad y propaganda fue de $22,7 millones. Los 5 principales anunciantes públicos ejecutaron casi el 84% del total del gasto estatal en publicidad en el periodo: BROU, Antel, Ministerio de Turismo, UTE y Banco de Seguros del Estado. El subsecretario de Economía, Martín Valcorba, informó que el gobierno enviará al Parlamento un proyecto de ley para habilitar la rebaja del IVA, la exoneración de aportes patronales y el régimen simplificado de importación de los comerciantes en la frontera con Brasil. Estas medidas fueron comprendidas o comprometidas días atrás en ocasión de la visita que el equipo económico realizó al departamento de Artigas. La Dirección General Impositiva emitirá esta semana una resolución para permitir la rebaja del IMESI y se promulgará un decreto para extender el subsidio de 100% del costo de arrendamiento del POS. Valcorba subrayó que se prevé que el impacto de las decisiones adoptadas no solo facilite el trabajo de los comerciantes, sino que permita avanzar en generar y formalizar empleo y aumentar la recaudación del Banco de Previsión Social. En la rebaja del IVA, el costo directo que implica dejar de recaudar el IVA que hoy se está recaudando, es del orden de los $3 millones. Pero este costo, que es el costo inicial, directo, bruto que tiene la medida, en parte se va a ver compensado porque si estas medidas son exitosas y logramos aumentar las ventas formales del lado uruguayo de la frontera, eso va a redundar también en una mayor recaudación de IVA y por lo tanto ese costo inicial se va a ver reducido y si somos muy exitosos y las ventas formales del lado uruguayo aumentan de manera importante, eventualmente se pueden neutralizar. Lo mismo sucede con el IMESI. La rebaja del IMESI tiene un costo aproximado de unos $3 millones, que también en la medida que logremos aumentar las ventas de nafta del lado uruguayo, la recaudación asociada a esa mayor venta va a ir también, contrarrestando ese costo inicial y dependiendo de cuán exitoso termine siendo la medida, el costo puede llegar a ser cero o eso es de los elementos que vamos a estar evaluando en los próximos meses, viendo un poco el resultado que generan estas medidas. Después las otras medidas no tienen costo fiscal. En el caso de la exoneración de aportes patronales, en realidad son aportes que hoy no se están recaudando y por lo tanto lo que estamos generando es una mejora en la recaudación, porque si logramos formalizar y aumentar la cantidad de empleos, eso va a redundar en una mejor recaudación del Banco de Previsión Social. Pero allí el foco no tiene que ver con esa mayor recaudación, sino en generar empleo y generar empleo formal, dando cobertura a los trabajadores de la zona. Hay preocupaciones en las autoridades por las infecciones respiratorias y de eso nos va a hablar nuestro periodista Eduardo Delgado. ¿Cómo estás, Eduardo? Bienvenido, buen mediodía. Buen mediodía, un gusto saludarte, Rosina. Así es, por eso hubo una conferencia de prensa de la ministra de Salud Pública, Cristina Lustenberg, acompañada de varias autoridades del propio ministerio y de representantes de sociedades médicas, en especial de pediatría y de también referidas a otras áreas de la salud, con énfasis, como tú decías, en la vacunación. Por un lado, en cuanto a la vacuna contra la gripe. Si bien destacaron que la situación de la influenza no es grave, inclusive es menor que la registrada hasta el momento en 2023 y en 2024, sí se viene una etapa de, en general, alta tensión del sistema de salud por infecciones respiratorias. Y por eso es un llamado en especial a vacunarse las poblaciones de mayor riesgo. Estamos hablando de niños entre 0 y 5 años, personas mayores y el personal de
de la Salud. Ahí estuvo el énfasis tanto de Lustenberg como de otras personas presentes en esta conferencia de prensa. Y por otro lado también la incitación a vacunarse a mujeres embarazadas que estén en el periodo de gestación entre la semana 32 y 36, la vacuna de BRS, que ya es fundamental para justamente que los niños, los recién nacidos, tengan un sistema inmunológico mucho mejor al nacer. De esto habló la ministra Cristina Lustenberg. Vemos y escuchamos parte de lo que dijo. Sabemos que ya comenzó la semana epidemiológica donde empieza una circulación alta de estos virus, el virus sincicial respiratorio, y por eso la importancia de que las mujeres cursando el embarazo en estas semanas, siendo mayores de 18 años, entre la semana 32 y 36, se acerquen a cualquier puesto de vacunación, porque eso va a asegurar que cuando tengan su hijito o su hijita, ese recién nacido, durante los primeros 6 meses sobre todo, tenga una protección muy alta contra este virus. Yo soy pediatra, quizás muchos no saben de profesión, es un virus que es la causa más frecuente de infecciones respiratorias agudas, altas y sobre todo bajas, con un cuadro clínico que se llama a veces de bronquiolitis o de neumonitis, que tensa los servicios de cuidados intensivos neonatales y pediátricos. Entonces es una vacuna que hace una enfermedad inmunoprevenible, segura, y estamos recomendando a las mujeres embarazadas cursando el embarazo entre la semana 32 y 36 que hasta el 31 de agosto se acerquen a cualquier puesto de vacunación público o privado para hacer uso de esta vacuna. Y después lo otro, como tú decías, porque es lo que más está circulando ahora, es el virus de influenza A, que es el virus que más frecuentemente nos produce la gripe. La gripe es una enfermedad potencialmente grave, sobre todo en los niños entre 6 meses y 5 años. Agregarte, Rosina, de que se comunicó que los niveles de ocupación a nivel de los hospitales de CTI y ese tipo de tratamientos están en niveles que no son preocupantes por el momento, aproximadamente el 75% a nivel de adultos, inclusive menos del 40% a nivel de niños. Pero, como decíamos, se vienen semanas de alta tensión, donde muchas veces se vive un estrés a nivel del sistema de salud por las frías temperaturas y las consecuencias que esto trae justamente en la salud de la población. Más de 450.000 dosis de vacunas contra la gripe dadas y más de 8.000 de BRS para, en este caso, mujeres embarazadas, que están previstas se sigan dando hasta fines del mes de agosto, y se hizo un especial hincapié justamente en que estas mujeres se vacunen. Agregar que Lustenberg se refirió a las vacaciones de invierno que se dan a nivel del sistema de educación, que por el momento el Ministerio comunicó a las autoridades de la educación que no ve razones para que se prorroguen más del tiempo que está previsto, si bien igual se realiza un control no semanal, diario de la situación, tanto en Montevideo como en los diferentes departamentos y a nivel nacional en general. Así que por el momento las vacaciones se mantienen tal como está, a no ser que haya un cambio en lo que ocurre a nivel de la influenza en el país. Bloque de MB de Noticias, continuamos con información con 13 grados a esta hora aquí en Montevideo. El designado prosecretario de la Intendencia de Montevideo, Diego Olivera, se reunió esta mañana con la actual jerarca María Noel González para avanzar en la transición. Olivera dijo que desde su área aportará a la limpieza de la ciudad, que es una prioridad marcada por el intendente electo, desde el componente sancionatorio. Cuando se dice que nos faltan recursos, yo creo que se omite otra parte, que es: tenemos muchos recursos. O sea, la Intendencia de Montevideo tiene una disponibilidad de recursos muy alta. Y nuestra responsabilidad, nuestra obligación como decisores públicos, como funcionarios de la Intendencia de Montevideo a partir del 10 de julio, es sacar el mejor provecho de esos recursos que tenemos disponibles, sabiendo que seguramente no van a poder cumplir todas las expectativas y todas las necesidades, pero ahí entran los órdenes de prioridad, ¿no? Y en eso Mario ha sido muy claro de manera sistemática, ¿no? Limpieza, agilidad en la movilidad y ciudad de convivencia y disfrute. La aplicación de la normativa departamental está a cargo de la Prosecretaría General, sobre todo en lo que tiene que ver con el comportamiento de la ciudadanía.
Hay que trabajar en base a estos tres grandes componentes que son nuestros orientadores principales, que es un Montevideo más limpio, entonces ahí van a estar centradas nuestros esfuerzos. Nosotros de Prosecretaría, por ejemplo, tenemos el componente sancionatorio, tenemos un componente de videovigilancia que obviamente lo queremos poner al servicio de una Montevideo más limpia. ¿Qué quiere decir esto? Que parte de una Montevideo más limpia es limpiar más y tener un mejor sistema de gestión ambiental de los recursos, pero también de la aplicación de las normas. Nosotros, los montevideanos y montevideanas, seguramente podemos autopercibirnos como no los mejores al momento de cuidar nuestra ciudad y respetar las normas que hacen a la limpieza, y en eso creo que podemos colaborar prontamente desde la Prosecretaría. La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, dijo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se transformó ahora en una discusión política y se mostró confiada en que se terminen las resistencias que existen a nivel europeo. La jerarca opinó que hay mucho mito que rodea a este acuerdo porque durante mucho tiempo se caracterizó como algo que no es y enfatizó que no se están abriendo los mercados indiscriminadamente, sino otorgando cuotas de acceso a mercados. Señoras y señores, el acuerdo está cerrado. ¿Cuál es la diferencia entre 2019 y 2025? Y acá hay quienes no me van a dejar mentir, y Juan, que lo soportó y lo vivió en las dos etapas, podrá decirme si me equivoco. La diferencia es que en 2019 estuvimos meses tratando de explicar qué era el acuerdo, los beneficios, ante un público en Uruguay que yo siempre digo que es el más fácil que tenemos, porque en términos generales, a diferencia de nuestros socios del Mercosur, en Uruguay esto es política de Estados. Lo que estamos ahora es en esa etapa en la que esto se volvió una discusión política. ¿Por qué? Porque de verdad tal vez llegamos a un agotamiento de lo que entendíamos que eran las posibilidades técnicas del acuerdo, es decir, nos dimos cuenta que no hay nada más para negociar, no hay nada más para agregarle, no hay más anexos que podamos ponerle, porque ya a esta altura va a pasar a la historia como el acuerdo con más anexos y renegociaciones y side letters del mundo. Y estamos reconociendo que ahora, con esto que tenemos sobre la mesa, cada uno de los 27 de la Unión Europea y los 4 del Mercosur tenemos que tomar una decisión política de si firmamos y enviamos al Parlamento este acuerdo. ¿Qué es lo que estamos imaginando? Paolo ya les adelantaba un poco el proceso. En los próximos días esperamos que comience la discusión a nivel europeo, en donde ustedes saben que continúan algunas resistencias, no nos vamos a mentir entre amigos, continúan ciertas dudas respecto al contenido del acuerdo. Si me preguntan a mí, además de cuestiones obviamente políticas y internas, también hay un elemento que después de 25 años hay mucho mito que rodea este acuerdo, ¿no? Durante mucho tiempo, como estrategia de negociación, nos dedicamos a caracterizar este acuerdo como algo que al final del día no es. El embajador de la Unión Europea en Uruguay, Paolo Berizzi, destacó que el objetivo de la Comisión Europea es que este año se apruebe el acuerdo de libre comercio con el Mercosur. El diplomático agregó que las negociaciones están cerradas y resta que los países aprueben o no el acuerdo. Dentro de unas semanas pensamos que la Comisión Europea va a pasar el texto del acuerdo al Consejo de la Unión Europea, que es la institución donde se reúnen los Estados miembros de la Unión Europea, para que den su aprobación en los próximos meses. Entonces, ¿este año se firmaría? Es nuestro objetivo, pero eso depende del trabajo del Consejo de la Unión Europea y de cómo van a votar los Estados miembros. Si votan favorablemente y se lo votan hasta, no sé, noviembre, por ahí, probablemente se puede firmar de verdad en el mes de diciembre de este año. Las negociaciones del acuerdo están cerradas, no está en el plan reabrirla, ya estamos traduciendo el texto, que es muy largo. Y entonces ahora se trata de aprobar o de rechazar, punto. En este momento la Comisión Europea tiene un objetivo, que es de convencer a todos los Estados miembros y a los parlamentarios europeos de que el acuerdo es bien. Y de esta mañana se está analizando la rendición de cuentas, el proyecto de rendición de cuentas en la Cámara de Diputados. Allí está nuestra periodista Abril Mederos. ¿Cómo estás, Abril? Bienvenida, buen mediodía para ti.
Gracias, Rosina. Buen mediodía. Exacto, en una sesión del plenario de la Cámara Baja que comenzó a las 11 de la mañana y que luego de varios cuartos intermedios ya podemos esperar que se prolongue durante toda la tarde. Hay más de 30 legisladores anotados que todavía no tomaron la palabra y continúa básicamente el mismo esquema que se había planteado durante la comisión que trata este proyecto. El Frente Amplio aprobó con los votos del oficialismo la totalidad del proyecto. En cambio, la oposición se niega a votar algunos de sus artículos, y para ampliar sobre esto estamos con uno de los miembros informantes de la coalición republicana, el diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez. Gurméndez, gracias por estos minutos. Bueno, ¿cuál es la posición que toma la coalición y el Partido Colorado en esta oportunidad? La rendición de cuentas siempre es un artículo único que da cuenta de la aplicación de los recursos presupuestales del gobierno anterior. En esta oportunidad, el gobierno plantea una rendición de cuentas a la que le agrega una cantidad de otros artículos que no son oportunos considerar, porque eso se consideran cuando venga la ley de presupuesto, cuando el gobierno diga cuál es su rumbo, cuáles son sus planes, cuáles son sus prioridades. Nos está llevando a discutir cosas que no es el momento, con una urgencia y una información que no parece adecuada. Queremos ver la foto global, queremos ver cómo se propone el gobierno manejar los dineros de la gente. En particular, hoy nos piden aumentar el nivel de endeudamiento de los uruguayos, del Estado, a 3.450 millones de dólares, 1.150 millones de dólares más. Entonces, acá hay una contradicción, porque el gobierno dice que las finanzas públicas están mal, que el déficit está mal, pero nos pide un nivel de deuda para mantener ese déficit. O sea, se mantiene la misma situación. O sea, el mensaje que está dando el gobierno con esta rendición de cuentas es la rendición del gobierno. O sea, están resignándose a mantener el estado de cosas, no están tomando medidas, no están dando señales adecuadas de manejar bien los dineros públicos. O sea, si aprobamos este nivel de deuda brutal de 1.150 millones de dólares más, de alguna manera se pierde esa disciplina de administrar bien. ¿Qué es lo que el gobierno tiene que hacer? El gobierno está dando señales contradictorias con esto. Por ejemplo, si son tan críticas las situaciones de las finanzas del gobierno y nos piden subir el nivel de endeudamiento a 3.450 millones de dólares, ¿cómo es que se patinan 33 millones de dólares en comprar una estancia? Que no parece ser el tema central de preocupación de los temas que los uruguayos hemos discutido en la campaña: seguridad, trabajo, educación, salud. Méndez, le consulto por algunos temas concretos como el refuerzo presupuestal que se solicita para ACE, para el pago del ferrocarril central, entre otros de los artículos que ustedes no van a acompañar. ¿Cuál es el argumento? ¿Esos organismos no necesitan de esos fondos? El gobierno tiene instrumentos legales y presupuestales para atender estas circunstancias. Mire, el caso del ferrocarril, 144 millones de dólares se piden. Resulta que acaba de salir una resolución del Tribunal de Cuentas, que yo leí en sala, que dice que ya tienen los créditos presupuestales para atender esas circunstancias. Parece que ya se pagó una parte importante de esta cifra y además hay una mediación, es decir, los 144 millones de dólares todavía no son seguros, pueden ser más, puede ser menos. Entonces, ¿para qué vamos a votar ahora un artículo de esa naturaleza? Preferimos hacerlo cuando las cuentas estén claras y en ocasión del presupuesto. Y lo de ACE no es necesario. Hay una norma presupuestal, hay normas presupuestales y legales que le permiten al gobierno poder hacer frente al manejo, porque gobernar es gestionar, es manejar. Son circunstancias totalmente manejables, son innecesarios, nosotros no las vamos a votar en esta oportunidad. Le agradecemos la palabra al diputado del Partido Colorado, Gabriel Gurméndez, y estaremos siguiendo de cerca la discusión que se da en esta jornada sobre la rendición de cuentas. Muchas gracias. Último bloque de MB de Noticias. Continuamos con la información. El diputado nacionalista Rodrigo Goni presentará este martes un proyecto que propone la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en caso de crímenes cometidos antes de 1985. Desde la Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos están rechazando la propuesta y aseguran que las violaciones a los derechos humanos son imprescriptibles.
por supuesto que lo rechazamos totalmente y bueno, una vez más sobre los mismos valores tremendos, ¿no? Porque es para los que cometieron estos delitos antes del año 85, no es para todas las personas de edad, que este país ya tiene leyes para que estén en prisión domiciliaria. Estos son delitos de lesa humanidad, imprescriptibles. Es lamentable que los estemos juzgando, sí, a los 90 y pico, porque los debimos haber juzgado hace 40 años. Fueron las distintas coaliciones que no se llamaban así, pero que votaron la ley de caducidad, que generaron esta impunidad que durara tanto tiempo y la dificultad que hemos tenido para poder hacer las denuncias, ¿no? Pero lo cierto es que es un delito que no prescribe. Y se llega a este momento, por suerte, no solamente como dicen algunos, no sé qué dice el señor Goñi porque no lo leí, siempre sacan el tema de la venganza, como que la justicia que actúa no solamente con los testimonios de las víctimas, porque por algo demora también desde que actúa todo este tiempo, une a esos testimonios informes militares, documentos de distinto tipo y llegan a estas conclusiones. La mitad de los que están procesados y penados, ¿no? Totalmente, están en prisión domiciliaria. La uruguaya Mary Lynn Acosta, que es parte del Dalin Studio, que es una empresa audiovisual instalada en China, que firmó un acuerdo con uno de los estudios más grandes del planeta, llamado el Hollywood chino, está a través de un acuerdo buscando desarrollar coproducciones con Iberoamérica y organizar así un foro audiovisual y de cinematografía en China, América Latina, España y Portugal, del que van a estar participando varios uruguayos y uruguayas. Hace 2 fines de semana atrás hicimos nuestro primer gran evento con el gran Hollywood chino, que es Hendian Wall Studios, que es el Hollywood chino. Y de hecho es, el Hollywood de Asia también, que es el estudio, hub más grande del mundo. Firmamos un memorándum de entendimiento donde vamos a colaborar con ellos. Y la idea es atraer coproducciones, proyectos latinos y todo habla hispana en realidad y españoles con China. Y estamos organizando el primer foro audiovisual y de cinematografía entre Latinoamérica, o sea, los países de habla hispana, pero incluyendo obviamente, ¿sabes?, Brasil y Portugal y España, ¿no? Y China. Entonces, nuestra intención, ya estamos a pocos días de lanzarlo, es que vengan directores, productores, los canales de televisión, todo el medio, actores, audiovisual, que vengan a aprender un poco sobre China, el gigante asiático. Hendian Wall Studio está invirtiendo muy fuerte en estudios cinematográficos en el sudeste asiático. Entonces sería muy importante también ver posibilidades que se puedan hacer acuerdos y coinversiones para que hagan escenarios, estudios en Latinoamérica. Fueron un boom acá en China y luego se empezó, tú sabes, como los chinos, a abrir el mercado afuera y Estados Unidos, Canadá, Europa, otras partes de Asia y obviamente tratan ahora de un poco de incursionar en lo que es el mercado hispano. Como ejemplo de las diferencias a conocer del mercado audiovisual chino, Mary Lynn mencionó el éxito desde la pandemia del COVID-19 de los Short Vertical Drama, miniseries hechas para los celulares que se graban en vertical de bajo costo, que incluyen publicidades y ficciones, que son muy populares en ese país y comenzaron a tener muchos seguidores en otras partes del mundo.
Al cumplirse el 5.º día de intercambio de bombardeos entre Israel e Irán, Tel Aviv y Jerusalén fueron blanco de los misiles que, entre otros edificios, habrían impactado contra una de las sedes del Mossad, del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel. Mientras tanto, las fuerzas de defensa israelíes continúan sus ataques contra Teherán y otras infraestructuras en el este de Irán, al tiempo que aseguran haber eliminado a un alto jefe militar encargado de coordinar y aprobar la potencia de los bombardeos iraníes. En medio de una escalada bélica que entra en su 5.º día, los guardianes de la revolución iraníes reivindicaron hoy un ataque al centro del Servicio de Inteligencia Exterior de Israel, el Mossad, en Tel Aviv, y contra un centro de planificación de las operaciones, provocando varios incendios. Por su parte, las fuerzas de defensa de Israel informaron que durante la pasada noche aviones de combate de la Fuerza Aérea atacaron un importante cuartel en el corazón de Teherán, matando al general Ali Shadmani, un alto jefe militar que había comandado tanto los guardianes de la revolución como las Fuerzas Armadas iraníes, y muy cercano al líder supremo Ali Khamenei. Israel asegura haber atacado durante la madrugada decenas de objetivos vinculados a los programas nucleares y de misiles balísticos de Irán, y haber puesto a la cúpula militar en fuga, según declaró un funcionario militar israelí, bajo condición de anonimato. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tras su regreso prematuro de la cumbre del G7, afirmó que desea un fin real del conflicto y no solo un alto al fuego, aunque advirtió que Israel no cesaría en sus ataques contra Irán, anunciando a los periodistas que lo descubrirán en los próximos 2 días, porque nadie ha bajado el ritmo hasta ahora. En otro orden, el Organismo Internacional de Energía Atómica advirtió hoy que identificó nuevos elementos que muestran impactos directos en salas subterráneas de la instalación nuclear iraní de Natanz, tras los bombardeos israelíes, y alertó sobre el riesgo de accidentes nucleares o fugas radioactivas. En Argentina, los fiscales que acusan a Cristina Fernández rechazaron la prisión domiciliaria que solicita la expresidenta y la decisión quedará ahora en manos de los jueces del Tribunal Federal, 2 que podrían comunicar la decisión en forma virtual y modificar los planes de la movilización prevista para este miércoles. Los fiscales del juicio oral contra la exmandataria Diego Luciani y Sergio Mola rechazaron hoy el pedido de Cristina Kirchner para cumplir la pena de 6 años de prisión en su casa del barrio de Constitución, y ahora la solicitud queda en manos del juez Jorge Gorini, que junto a sus colegas del Tribunal Oral Federal número 2 deberán definir la suerte de la expresidenta. Los fiscales argumentaron que no se advierten las razones humanitarias que justifican conceder una medida excepcional, como lo es la detención domiciliaria, y que en particular no se encuentran configuradas ni esgrimidas razones de salud o personales que, vinculadas a la edad, permitan inferir que el encierro carcelario pueda afectar el derecho a un trato digno reconocido a las personas privadas de su libertad. Además, los fiscales pidieron que en caso que el juez rechace su dictamen, que no es vinculante, la expresidenta sí utilice una tobillera electrónica, a contramano del pedido de su abogado defensor Alberto Beraldi, quien dijo que ese monitoreo era innecesario. La defensa de Cristina Kirchner había solicitado la prisión domiciliaria en razón de la edad. La expresidenta tiene 72 años y el ataque que sufrió en septiembre de 2022 en la puerta de su casa en Recoleta. Mientras tanto, José López, ex secretario de Obras Públicas durante el gobierno de Cristina Fernández, llegó ayer de Santa Cruz tras haber estado en prisión y bajo fianza y se entregó en el 6º piso de Comodoro Pi para cumplir la pena de 6 años de prisión por la causa vialidad, donde es recordado por haber sido encontrado con bolsos con $9 millones en un convento. Nos vamos, volvemos con la edición central a las 18:55 o mañana a las 8, la primera edición de MBD Noticias. Que pasen bien, hasta luego. El exdirector de la Institución Nacional de Derechos Humanos, Wilder Tyler, dijo que el gran enemigo de la búsqueda de personas desaparecidas es la burocracia estatal y confía estar en una buena coyuntura por el apoyo que dieron desde sus respectivas intendencias el presidente de la República, Yamandu Orsi, y la vicepresidenta Carolina Cose. El ministro del Interior, Carlos Negro, dijo que la muerte de 4 reclusos en un incendio intencional en el Concar está vinculado al problema del hacinamiento creciente y la alta tasa de prisionalización de Uruguay, y atribuyó la situación a la ley de urgente consideración que vio en la cárcel la única solución. La Cámara de Senadores aprobó esta mañana por 22 votos en 23 la venia de Alejandro Henry Rodríguez como nuevo presidente del Instituto Nacional de Colonización, en sustitución de Eduardo Viera, quien renunció a su cargo por la polémica que generó su condición de colono.
La subsecretaria de Relaciones Exteriores, Valeria Zuccasi, dijo que el acuerdo Unión Europea-Mercosur se transformó ahora en una discusión política y se mostró confiada en que se terminen las resistencias que existen a nivel europeo. La Asociación de Madres y Familiares de Detenidos Desaparecidos rechazó el proyecto de ley que impulsa el diputado nacionalista Rodrigo Goñi, que propone la prisión domiciliaria preceptiva a partir de los 70 años en casos de crímenes cometidos antes de 1985. Al cumplirse el 5º día de intercambio de bombardeos entre Israel e Irán, Tel Aviv y Jerusalén fueron blanco de los misiles que, entre otros edificios, habrían impactado contra una de las sedes del Mossad, el Servicio de Inteligencia Exterior de Israel. El ministro de Relaciones Exteriores, Mario Lubetkin, confirmó que los intendentes electos de Salto y Paysandú, Carlos Albizu y Nicolás Olivera, pudieron salir del refugio antiaéreo en el que se encontraban desde que comenzó la contraofensiva de Irán sobre Israel y están siendo trasladados por vía terrestre con apoyo del ejército israelí hacia un punto seguro desde el que podrán viajar a Montevideo.